Buen día a todos los que nos escuchan a través de este canal de YouTube. Es un gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, para iniciar quisiera compartirles el por qué he decidido compartir estos mensajes de manera constante a través de este canal. Y todo radica en el 2005. En el 2005 Dios habla a mi corazón y me dice: instrumento útil eres en mis manos. En ese orden de ideas es importante que, a pesar de que yo he leído la Biblia bastantes veces o en varias ocasiones, eh, había olvidado ir y leer el contexto en el que esta frase fue escrita. Y hasta hace no mucho, de hecho, regreso a buscar esta temática y me topo con algo bien interesante. Y este es solo un preámbulo del tema de hoy. La temática es la siguiente. Eh, Dios le habla a un profeta para que vaya y le hable a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso pues estaba encomendado a asesinar a todos los cristianos que le fuera posible. Y lo hacía con bastante excelencia, pero Dios lo deja ciego a Saulo de Tarso y le habla a un profeta para que vaya y le dé palabra a Saulo de Tarso. Y es bien importante porque hay una transición entre Saulo de Tarso en el momento en el que el profeta le habla y luego la transición que lleva a convertirlo en Pablo, uno de los mejores siervos de Dios en la Biblia. Y bueno, en esa transición es interesante cómo lo primero que le dice Dios al profeta es que vaya y hable con Saulo de Tarso. Y al profeta le da miedo porque le dice: oye, este tipo tiene poder para matar cristianos, me puede matar. Entonces el Señor viene y le replica algo bien interesante. Le dice el Señor al profeta: ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Hay una versión que dice de los sacerdotes. Es bien interesante porque este contexto me denota a mí que son tres tipos de personas, de elementos socioculturales diferentes. Y en ese sentido he tenido el gusto y el honor de compartir con todo tipo de personas en toda mi vida, en 34 años de vida. Y ha sido un honor porque los tres tipos de personas socioculturalmente diferentes han alimentado mi mente, mi corazón, mi vida. Han sido bendición para poder llegar a donde estoy. Y de hecho muchos de ellos son amigos todavía. Gracias por esa amistad también, por cierto. Eh, y bueno, cerrando el preámbulo y entrando a la temática del día de hoy. La temática del día de hoy son tres principios para la guerra. Y bueno, dirán, ¿por qué la guerra? Bueno, hay una frase que es muy interesante, no recuerdo la literalidad de la misma, pero dicha la frase va más o menos así, parafraseando: para alcanzar un estado de paz hay que estar en un constante ciclo de guerra. Y bueno, día a día nos enfrentamos a diversos problemas, a diversas situaciones que tenemos que irlas enfrentando con mucha fortaleza. Y si de algo sirve, yo tengo también una decisión, que es que a las 12 de la noche yo como hago un corte de la mayoría de problemas, y no es que se acaben, sino que simplemente digo yo, bueno, a las 12 de la noche cierro el ciclo de los problemas del día de hoy, porque bueno, escrito está que a cada día le basta su propio afán. Facundo Cabral decía, bueno, siempre es un buen día para empezar de nuevo, y siempre es un buen día para redireccionar nuestras vidas y enfrentar los problemas de mejor manera. Creo que es importante alimentar el alma con palabras de vida. Y en ese sentido, yo quiero compartirles tres principios importantes. Número uno es poner a Dios delante de tu enemigo, o sobre todas las cosas, delante de todos tus problemas. Número dos es no tener miedo. Y número tres, tener fe. En ese sentido,
yo quisiera hacerles una pequeña analogía con respecto de poner a tu Dios delante de ti con el ajedrez. El ajedrez es uno de mis hobbies favoritos y es bien interesante porque de hecho hay un libro de Garry Kasparov que dice cómo la vida imita al ajedrez. Entonces, no el ajedrez a la vida, sino la vida al ajedrez. Y el ajedrez es un juego de una guerra entre dos reinos, los blancos y los negros. Solo para términos de la analogía vamos a suponer que la guerra con los negros es la guerra contra las dificultades, contra la maldad, contra los problemas. Y bueno, los blancos somos nosotros y nuestro Dios va a tener que ir delante de nosotros. Para los que no conocen un poco el juego se divide en 3 etapas importantes, que es una, la apertura, que es el momento en el que te posicionas de manera tal que tú puedas generar la siguiente etapa, que es el medio juego, en donde ya tú pones tu creatividad para poder desarrollar el juego y poder ganar la partida. Número 3 es la final. Y en la final hay una final bien bonita, bien interesante en el ajedrez, en la cual ya solo queda un rey de cada bando y un peón. El peón es la pieza, entre comillas, menos importante, pues es como los soldados en una guerra, como lo que va primero y lo que se pierde no importa. Esto aclaro solo como términos de la analogía. En ese sentido es curioso porque si un peón llega al otro lado del reino enemigo, a la última línea, en ese sentido el peón, que es la pieza de menor valor, que solo vale 1, se convierte en la dama, que es la pieza que tiene pues mayor, no solo números, vale 9, sino que es la pieza más potente en el tablero de ajedrez, con la cual fácilmente se puede dar un jaque mate. En ese sentido voy a tratar de hacer la dinámica de este lado, y para ello pues en efecto voy a eliminar todas las piezas, todas y cada una de las piezas, y voy a dejar solo un peón blanco y el rey negro. En el ajedrez, como en la vida, debemos colocar a nuestro rey, a nuestro Dios, delante de nosotros. Si este peón, que es la pieza más pequeña, menos valorada, quiere llegar a coronar, quiere volverse la pieza más potente en el tablero, debe llegar a la última línea. Para tal extremo, el rey tendrá que ir delante de él. ¿Por qué? Porque tiene que ganarlo con ajedrez, se llama ganar la oposición. Y ganar la oposición es ganarle al otro rey negro, ganarle posicionamiento para que este peón pueda coronar, pueda volverse la pieza más potente del tablero y fácilmente dar jaque mate. Si este peón decide ir solo hacia adelante, este peón será abatido por el rey negro. En algún momento se eliminará y solo será historia de él. Si este peón decide enfrentar al rey negro poniendo al rey blanco delante de él, entonces este peón podrá ganar la oposición, podrá ganarle al rey negro el posicionamiento necesario para que él mismo pueda llegar a coronar y de ese extremo pueda convertirse de un peón, que es la pieza, como digo, de menor valor, a la dama, la pieza más potente en el tablero, y de ese extremo pues fácilmente dar un jaque mate
al Rey Negro. Esa es una bonita analogía que he compartido un par de ocasiones con algunos amigos desde que me doy cuenta de que así como en el ajedrez, en la vida, si tú no pones a tu Dios delante de ti, no podrás llegar a coronar, no podrás llegar a alcanzar tus metas, tus sueños, tus deseos, tus anhelos, y a ganar cada batalla que luches día con día, cada problemática que tengas que enfrentar. Número 2, no tener miedo. Bueno, para no tener miedo, la Biblia nos da algo bien interesante. En la Biblia, una de las frases que mayor se repite o se repite constantemente es no temas, no temas. Y creo que el temor es algo humano. De hecho, el temor en algún punto nos hace sobrevivir, porque, bueno, así lo es. Sin embargo, Dios se acerca a cada uno de nosotros, así como lo hizo en la Biblia, con cada siervo de Dios, con cada persona que le ha creído a Dios por cosas grandes, y le dice, ¿sabes qué? No temas, no temas. Y es difícil no tener miedo a veces. En la vida me ha tocado enfrentar una serie de problemas de todo tipo, y en algún punto, cuando voy a enfrentar una temática, algunas personas me dicen, no lo hagas, no te enfrentes a esto porque es peligroso. Yo digo, bueno, no puedo dejar de enfrentarme a esto porque mi Dios me dice, no temas. Yo soy un hijo de Dios como lo eres tú, como lo soy yo. Todos somos hijos de Dios con nuestros defectos, con nuestros pecados, con nuestros errores. Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. Y pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No hay un pecado con el cual vayas a sorprender a Dios. Escrito está que no hay cosa alguna que nos separe del amor de Cristo. Si está escrito, tienes que creerlo. Y si tú lo crees, en efecto, es una realidad en tu vida. Nada te va a separar del amor de Cristo. Y Él quiere que no tengas miedo y que puedas enfrentar cada uno de tus dificultades día con día sin temor alguno. En ese sentido, también quisiera compartir que está escrito, lo que temes te sobrevendrá. Está escrito en la Biblia. Entonces, si tú le tienes temor a algo, tú vas a visualizar eso de tal manera que se va a volver una realidad en tu vida. Por eso la invitación a no tener miedo tantas veces en la Biblia. Lo que temes te sobrevendrá. Si tú visualizas cosas positivas, el no temer de esa manera que está escrito puede ser una visualización, ¿no? Si tú no visualizas cosas positivas en tu vida, no las vas a tener. Si tú visualizas, por el contrario, cosas negativas, eso vendrá a tu vida. Yo te invito a que lo que sea que tú visualices para tu futuro, sean cosas positivas. Hay una frase que se repetía constantemente en la iglesia que yo me congregaba, que es: hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro, y en tu boca hay un milagro que tú puedes hacer hablando este tipo de palabras positivas de bendición, de éxito, de riqueza y no de pobreza, de maldición, no de bendición y no de maldición. Y yo te exhorto a que lo hagas, a que cambies, a que modifiques tu manera de hablar. Otra de las cosas es que cuando tú olvidas o superas ese temor, tienes que pasar al tercer punto de esta temática, que es tener fe. ¿Por qué es importante tener fe en Dios? Bueno, yo en lo personal creo que si ustedes me preguntan cuál es el secreto de mi éxito, yo les puedo decir 3 cosas son muy importantes para mi vida. Número 1, creer en Dios. Número 2, la comparto con un aforismo en latín que dice amat victoria curam, que traducido significa la victoria favorece a los que se preparan. Entonces, número 1,
creer en Dios que vas a lograr esas proezas, eso que estás deseando o anhelando. Pero es importante la preparación, o sea, muchas personas creen en Dios, pero no se preparan y por eso no logran lo que quieren lograr en sus vidas. Y número 3, que también es importante, es así como cree uno en Dios, debe de creer en uno mismo. Entonces yo digo, bueno, creo en Dios, me preparo, pero a la vez creo en mí mismo, porque no puedo creer en Dios y dejar de creer en mí mismo, porque sería una falta de respeto a Dios, porque Dios está en mi corazón. Entonces, si no creo en mí mismo, a la vez no estoy creyendo en el Dios que se encuentra en mí, el Dios que me da la vida, el Dios que me permite enfrentar día a día cada situación de mi vida. Entonces, estos 3 principios son principios propios para alcanzar un éxito en mi vida. En ese sentido, yo he decidido tener fe ante cualquier circunstancia de la vida. Y bueno, a la literalidad de la Biblia, yo quiero compartirles a ustedes los héroes de la fe, que está en Hebreos 11. Y voy a leer literalmente lo que Hebreos 11 dice. Los héroes de la fe. Hebreos 11. Ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Aquí en la Biblia nos da una definición bien concreta de lo que la fe es y nos dice que es la firme seguridad de las realidades que se esperan. Es esperar bendición, salud, riqueza, etc. La prueba convincente de lo que no se ve. O sea, lo que no es con tus ojos, eso es lo que va a ocurrir. Porque lo crees en tu corazón, porque lo has visualizado en tu mente y eso va a ser una realidad. Porque como les comentaba anteriormente, lo que temes o lo que visualizas, eso te sobrevendrá en la vida. Entonces, continuando con Hebreos 11 dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, las personas que en la Biblia destaca y que va a ir mencionando a continuación. Por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio sobre sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Aquí está bueno, no solo el diezmo es importante, hay que ofrendar, hay que dar ofrenda a Dios, hay que sentir de corazón el aportarle a Dios. Y bueno, escrito está que Dios es el dueño del oro y de la plata, y como siempre digo, no es que a Dios se le esté cayendo el cielo, sino que esta es una manera de probar, insisto, reiteradamente, que es una manera de probar uno en que tiene puesta su confianza, si en Dios o en sus bienes, ¿sí? Si en Dios o en sus ingresos, es solo eso. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Muy puntual. La fe agrada a Dios. Y eso está escrito no solo en esta parte, está escrito en otro versículo de la Biblia. Dice, la fe agrada a Dios. Continuando, en el versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es la parte conducente. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay. Es muy importante que cuando tú te acercas a Dios, creas que Él es un Dios de realidades, un Dios que existe y que está en todo lo que externamente puedas visualizar. Ahí está Dios. Hay gente que habla de lo espiritual es una cosa, lo material es otra. Yo no sé, yo en lo personal creo que lo espiritual y lo material no existe división, porque las cosas
fueron creadas por la palabra de Dios. Y si las cosas que vemos fueron creadas por la palabra de Dios, creo que Dios obviamente radica en todas las cosas. Y bueno, hasta solo como dato, una vez leo en la prensa, hace un par de años, el bosquejo de Higgs, y bueno, la noticia era así: la partícula de Dios. Y solo como dato, es una teoría de un científico que llegó a la convicción de que las partículas subatómicas son divisibles. Pero en un punto, las partículas subatómicas ya no pueden ser divisibles porque llega una partícula que los científicos todavía no saben si denominar la partícula subatómica o no, porque incluso ellos le dicen, bueno, es que es un poder que ya no podemos manipular. Ese es solo un dato científico de cómo el ser humano llega en algún momento a descubrir que es una realidad lo que escrito está en la Biblia y no solo son historias bonitas como algunos pueden imaginar. Volviendo al versículo 6, dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que en la medida que tú te vayas acercando a Él y que le pongas delante de tus problemas, tú puedas recibir un galardón, como en el ajedrez, tú puedas llegar a coronar, a ponerte una corona, pero no solo una corona en el cielo. Dios quiere que tengas una corona en esta tierra. Dios quiere que logres coronar en tus metas, en tus deseos, en tus sueños, en todo anhelo de tu corazón. Dios es galardonador. Dios quiere que tú corones, que tú logres cada una de esas cosas importantes que están en tu corazón, porque escrito está que Él pone el querer y el hacer en el corazón de los seres humanos. Entonces, si Él pone el querer y el hacer en el corazón del hombre, cada cosa que tú hagas es en esencia la voluntad que Dios puso en tu corazón para que tú luches por ella. Y luego, bueno, en la Biblia se va describiendo la serie de personajes que en efecto han sido personas que le han tenido fe a Dios. De ese extremo, dice en el versículo 8: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Imagínense qué loco, qué atrevido. Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y no sabía para dónde va. Es difícil, es algo que da temor como ser humano. Sin embargo, el tener fe te hace no temer ese tipo de situaciones y te hace ir por ello y luchar, porque crees que Dios te lo va a brindar. Asimismo dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió el poder para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando Dios promete algo, Dios no es hombre para mentir. Eso está escrito. Dios no es hombre para mentir. Si Dios te promete algo, Dios te lo va a cumplir, ¿sí? De ese extremo, puedes creer que la bendición va a llegar a tu vida cuando menos te lo esperas. Eso sí, no es cuando tú quieras, es cuando Dios quiera. No es cuando luego de haberte esforzado tú creas que tú mereces algo. No, no va por ahí la cosa. Dios va a cumplir la palabra en su momento, en su tiempo, no en tu tiempo. Algo solo para ir aclarando cómo ocurren las cosas según la voluntad de Dios. Continuando con Hebreos, dice: por lo cual también de uno, y ese ya muerto en cuanto a esto, salió una descendencia como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Básicamente ellos dejaron un legado. Ellos son, como dice
y de hecho la misma palabra, héroes de la fe. Héroes de quienes podemos admirar, podemos aprender y pueden ser ejemplo de fe para nuestras vidas en el día a día. Continuando, vamos a leer la literalidad de la Biblia. Dice: pero aspiran a uno mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Imagínense algo tan fuerte. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Y en el momento más difícil para ese hombre, cuando él iba a ofrecer a su hijo como ofrenda viva, Dios envía un ángel y lo detiene. Y yo digo, wow, qué padre va a creer que Dios le va a pedir tal cosa. Y de cuánta fe ha de tener ese hombre de que si es la voluntad de Dios había que hacerlo, que lo lleva para hacer ofrenda y justo cuando está a punto de darle esa ofrenda a Dios, Dios lo impide porque no era eso lo que Dios quería, no era esa la voluntad de Dios. Dios solo quería probar el corazón de Abraham para ver si él estaba dispuesto a sacrificar lo más preciado. Muchas veces Dios quiere verificar si tú le puedes entregar a él lo más preciado que tú tienes en la vida y saber que lo más preciado no es eso, sino es Dios. Dios quiere saber constantemente ese valor que tú le puedas dar a él si él es lo más preciado en tu vida. Y continúa la Biblia diciendo: habiéndolo dicho, en Isaac te será llamada la descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio órdenes acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el decreto del rey. No temieron, no temáis, no tengáis miedo. Dios reiteradamente te alimenta con esto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mira, cuando tú quieres hacer lo malo, sobra quien quiere estar contigo, ¿sí? Sobra quien quiere acompañarte a hacer lo malo. Cuando tú quieres hacer lo bueno, difícilmente alguien te va a acompañar. Difícilmente alguien va a estar en esa lucha. No digo que no es posible, solo digo que es difícil. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Reitero, tenían puesta la mirada en la coronación de esa visión, de ese querer y hacer que Dios puso en su corazón para lograrlo. Asimismo, por la fe abandonó Egipto, no temiendo la cólera del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Mira, Dios no es visible ante nuestros ojos, pero eso no exime que Dios está alrededor nuestro y en nuestro corazón. Es importante tener claro ese extremo. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocase a ellos. Y bueno, no me voy a extender y me voy a trasladar porque de veras hay una serie de héroes de la fe ahí en Hebreos
Y voy a finalizar con esto. Estos héroes de la fe, en el versículo 38, dice Dios lo siguiente de ellos: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y de todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, porque Dios había provisto para nosotros algo mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿A qué se refiere esto? Bueno, estos hombres lograron proezas por la fe que tenían y pasaron a ser héroes de la fe. Sin embargo, el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Jesucristo vino por nosotros para eximir de nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Bueno, Dios, aparte de ser Padre, es juez. Y escrito está que abogado tenemos para con el Padre. En ese sentido, vamos a hacer una analogía jurídica bíblica. Dios es juez y dice que abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo. Y en ese sentido, entonces, el que figura como el ente investigador, acusador, sobre todo, en este caso es Satanás, ¿sí? Si tú llegas a un juicio y tu abogado es Jesucristo, que es hijo del juez, que es a la vez tu Padre, porque nos hace coherederos con Cristo, y el que te acusa es Satanás, no importa qué mal que tú hayas cometido, quiera atribuir en un proceso que es justo, el cual el acusador quiera sindicarte, acusarte, el juez, que es Dios, que a la vez es tu Padre, y el cual sabe que lo que tú has cometido en tu vida fue pagado por Jesucristo con un precio de sangre. Dios va a eximirte de esos pecados, te va a redimir de esos pecados. Tienes que venir con Él, confesarte delante de Él, pedirle perdón a Él. Él te va a perdonar y te va a hacer una mejor persona cada día, toda vez tú lo decides. Es tu decisión rendirte a Dios, entregarle tus pecados a Dios y decidir ser una mejor persona cada día. Finalizo diciéndoles, exhortándoles a que cada día le basta su propio afán. La guerra constante que tenemos ante las dificultades, podemos superarla con principios de los cuales Dios quiere que nos acreditemos, que Dios quiere que nos fortalezcamos para enfrentar dichas dificultades. Un abrazo, mis mejores deseos y bendiciones para los que nos escuchan a través de este canal. Gracias por dejar o por compartir de su tiempo para poder escuchar estos mensajes y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones.